primero a una explicación respecto al mandato constitucional, así como también algunas otras consideraciones que debemos tomar en cuenta respecto a los derechos, los deberes y las garantías. Bajo ese entendido, cuando nos referimos a los derechos fundamentales o los derechos de la persona, siempre hacemos alusión a los denominados derechos humanos, o se suele hacer alusión a los derechos humanos. Para ello, necesariamente tenemos que partir de una serie de antecedentes que se ponen de manifiesto. En este caso, sabemos que el reconocimiento de los derechos humanos o los derechos que protegen la dignidad de todos los seres rigen en aquella sociedad o en aquellas sociedades donde los gobiernos asumen este reconocimiento de derechos, como también la gama de obligaciones que pesan sobre el gobernante, sobre la autoridad, con relación a los sujetos que integran la población, o las personas que integramos la población, a quienes se nos reconoce precisamente esta particularidad de ser beneficiados o reconocidos en cuanto al ejercicio de nuestros derechos en base a lo que determina la norma vigente, partiendo del propio mandato constitucional para pasar, obviamente, en este caso, también a otras circunstancias de disposiciones legales específicas o disposiciones legales particulares. La ley obliga, por lo tanto, a la mayor parte de los gobiernos a tomar una serie de medidas que les impida tomar otras medidas inconsistentes respecto al ejercicio de los derechos humanos, siempre bajo la premisa de un respeto irrestricto de los mismos y lo que denota para el reconocimiento de las libertades respecto a la población. Razón por la cual, cuando hablamos de derechos humanos, implícitamente tiene que ir aparejada a la idea del cumplimiento de las obligaciones por parte de la autoridad o en lo concerniente a la labor de la autoridad. Los individuos para ello necesariamente tienen que asumir una serie de responsabilidades de la misma forma, ya que al hacer uso de sus derechos deben también respetar el derecho de los demás. Porque si no parte de una suerte de compromiso por parte de la población o de por medio de la población, también la afectación de derechos se llega a magnificar o se llega a propiciar de diversa manera o de diversa índole. Ningún gobierno, por lo tanto, o ningún grupo o persona individual tiene la facultad o el derecho de llevar a cabo un acto que manifiestamente vulnere los derechos de los demás, razón por la cual se establecen una serie de frenos y contrapesos para el reconocimiento de los derechos y el ejercicio de los mismos. Entendamos entonces que los derechos con relación a los individuos, con relación a todos nosotros, siempre se van a caracterizar por ser iguales, indivisibles y mutuamente relacionados e interdependientes. Bajo esa lógica, no podemos alegar que existiera un derecho superior a otro, o que existieran derechos menores o derechos supeditados o derechos condicionados. Sencillamente son derechos y punto. Mucho más cuando nos referimos a los derechos humanos, que se caracterizan por ser indivisibles y totalmente relacionados o mutuamente relacionados entre sí, ya sea bajo el enfoque del individuo o bajo el enfoque de la sociedad o la comunidad como un todo. Sin embargo, reconocemos también que por fines metodológicos los derechos humanos se suelen dividir en categorías, sobre todo cuando hacemos alusión a los derechos civiles y políticos frente a los derechos económicos, sociales y culturales. Si bien podemos reconocer esta división, reitero, desde un punto de vista metodológico para una comprensión más adecuada del alcance de los derechos, esto no implica que los podamos entender de manera separada o colocarlos en categorías jerárquicas, ya que el disfrute del derecho o el disfrute de un derecho por parte de un individuo o por parte de la colectividad está necesariamente englobado o necesariamente vinculado al reconocimiento de todos los otros derechos que son parte inherente de las facultades y condiciones de la población. Razón por la cual las divisiones o clasificaciones o categorías en las cuales se concentra o en las cuales se explicita la gama de derechos de carácter fundamental o los derechos humanos simplemente responden a un fin metodológico o a un fin de comprensión, ya que en suma todo individuo o toda persona gozará de esa serie de derechos, ya sea de manera directa o ejercitada de manera plena, como también eventualmente puede estar sujeto
a la validación o valoración de los mismos derechos acorde a las circunstancias o contextos en los cuales se llegue a propiciar, ¿no? Basado sobre todo en el ejercicio de la libertad que acompaña a cada individuo. Fuera de aquello, es importante que reconozcamos que quienes carecen de derechos civiles y políticos, como ser la participación política, no llegan a tener ningún instrumento para proteger sus derechos económicos, sociales y culturales, por lo menos inicialmente podemos reconocer aquello, ¿no? El hecho de desapegar a un individuo a una gama de derechos no solo afecta a estos, sino que implícitamente afecta a otros, ya que pueden abarcar necesidades ya correlacionadas o necesidades vinculadas, como son el caso de la educación, la salud y otros. Razón por la cual los derechos humanos se suelen integrar en una categoría común donde se lleguen a satisfacer la gama de derechos y circunstancias tuteladas y que no se vayan a afectar. Porque en este caso, en aquellos lugares donde no se satisfacen las necesidades básicas de supervivencia, los derechos civiles y políticos pueden llegar a no tener ningún sentido, ya que la gente está sobre todo preocupada por la obtención de alimentos y la vivienda adecuada, razón por la cual no es posible considerar los derechos humanos de forma aislada, sino en su totalidad, en todo su conjunto, ya que la afectación de un derecho en particular puede repercutir generalmente de manera negativa al ejercicio de los otros derechos. Esto lamentablemente lo podemos evidenciar en varias circunstancias acontecidas tanto en nuestro país como eventualmente en otras latitudes, donde la afectación de derechos va aparejada a la vulneración que se tiene de las necesidades que reconocemos respecto a la población. Ahora, refiriéndonos a un parámetro ya específico en lo que concierne a los derechos, sobre todo los denominados derechos humanos, da lugar a que reconozcamos también una categoría o una clasificación concerniente a los denominados derechos fundamentales, bajo la premisa de que de esos derechos se constituyen en derechos públicos de carácter subjetivo que acompañan a todas las personas, que acompañan a todos los individuos, considerados tanto desde su comprensión individual como colectivamente, y que se encuentran protegidas o protegidos por medios jurídicos o por vías jurisdiccionales, ¿no? La labor administrativa del Estado o la administración de justicia en particular. Y que respecto a la gama de otros derechos o a los demás derechos que integran las diferentes categorías que se reconocen en el plano normativo, van a involucrar sobre todo una serie de frenos, una serie de contrapesos respecto al ejercicio del poder o de los órganos del propio Estado. Razón por la cual los derechos fundamentales nos acompañan o nos amparan dentro del desarrollo de nuestras actividades cotidianas, sea frente a otros individuos, a otras personas, o eventualmente también frente al propio Estado, ¿no? Bajo el entendido de que el Estado, en todo caso, tiene la obligación de reconocer el ejercicio de estos derechos y que dicho reconocimiento vaya aparejado a los medios o los mecanismos para poderlos proteger. Precisamente uno de los factores que debemos tomar en cuenta respecto a la protección de los derechos va aparejado al reconocimiento de las diferentes limitaciones que pueden propiciarse respecto a estos, bajo el entendido que los derechos de una persona o los derechos de una colectividad necesariamente van a tener que cotejarse respecto a los derechos de otro individuo o del resto de la colectividad o del resto de la sociedad, ya que una afectación o una suerte de desconocimiento de los límites que pueden establecerse respecto a nuestros derechos puede derivar en una suerte de organización anárquica o una organización caótica donde se van afectando necesidades e intereses de la población o por lo menos de los individuos. Razón por la cual, eventualmente en esta comprensión de las limitaciones a los derechos, deberemos entender que se va a magnificar o se va a complicar
en el momento que el derecho de una persona o el derecho de una colectividad entra en pugna con los derechos de otro individuo o con los derechos de la colectividad, debiendo corresponder la resolución o la verificación de dónde se propicia ese choque, dónde se propicia esa suerte de confrontación, pues deba responder más que nada a una labor de la autoridad y no solamente de la propia población, bajo el entendido de que la población generalmente actúa bajo una lógica de frenos y contrapesos en cuanto a su propia percepción, la idea que tienen respecto a sus derechos y el ejercicio de estos. Pero es la autoridad la que en última instancia determinará o decidirá cuál de las partes está en lo correcto y qué parte, pues en todo caso, está obrando de manera inadecuada o de manera impropia, ya que eventualmente también en lo que concierne a, a las limitaciones de los derechos, reconocemos la salvedad de que pueda propiciarse también una suerte de sobreposición, ya no solo una suerte de encuentro o choque entre la percepción que se tiene de un derecho versus otro, o los derechos de una colectividad versus los derechos de otra colectividad, ya que más bien se intenta imponer o anteponer los derechos de un individuo o los derechos de un grupo a los derechos de otro individuo o de otro grupo, ¿no? Tratando de establecer una suerte de jerarquía y posición dominante de un ejercicio de derechos, que también es una circunstancia que en todo caso tiene que evitarse tanto desde el mandato normativo como eventualmente la propia actuación de la autoridad, a la que está llamada precisamente a establecer estos criterios de limitación o estos aspectos que de alguna manera buscan señalar o buscan definir cierto orden dentro de la sociedad. Precisamente con el objetivo de establecer ese orden en la sociedad, se denota una clasificación de los derechos, atendiendo a que dicha clasificación solo responde a un fin metodológico, ¿no? Ya que los derechos amparan a los individuos de manera indistinta, sin tomar consideraciones de si se trata solo de derechos civiles, de derechos económicos, de derechos políticos o de derechos sociales, dentro de las categorías o clasificaciones más comunes que podemos identificar con relación a los derechos fundamentales, que acompañan siempre al individuo en toda circunstancia, más allá inclusive de sus propias fronteras o de su país de origen. Esta clasificación de derechos, a su vez, también ha permitido que con el paso de los años, con el paso de los diferentes hitos que han transformado nuestra sociedad, en un primer momento con la Revolución Francesa, luego también con el advenimiento de las dos guerras mundiales, sobre todo la última, la Segunda Guerra Mundial, que en gran medida ha puesto de manifiesto cómo el concierto de naciones o los diferentes países a nivel internacional adoptan una serie de medidas que se han estandarizado o que se han regularizado bajo el concepto de los derechos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación, los más representativos, sin dejar de lado de que ya en la propia evolución del reconocimiento de las diferentes gamas de derechos que hoy podemos ejercitar, ya nos encontramos también en el debate de los derechos de cuarta, quinta y sexta generación, ¿no? En cuanto a la propia evolución del parámetro normativo y de la comprensión de los denominados derechos fundamentales, derechos que en gran medida pretenden proteger la vida en sociedad, tanto desde un enfoque individual como desde un enfoque colectivo. Por eso es que el mandato de las constituciones de la mayor parte de los países y obviamente también del mandato constitucional boliviano reconocen dichos derechos fundamentales y los integran comúnmente a el mandato de la Constitución o por lo menos en el desarrollo de las diferentes disposiciones legales que se derivan en cada país. En el caso boliviano, al hacer alusión a los derechos fundamentales, nos remitimos inmediatamente al mandato constitucional a partir del artículo 13, donde se reconoce que esta categoría de derechos, los denominados derechos fundamentales de primera, segunda, tercera e inclusive los de cuarta, quinta y eventualmente hasta de sexta generación, se van integrando
al mandato constitucional al reconocerlos como derechos inviolables, universales, interdependientes, bajo la premisa de que no pueden entenderse de forma separada, sino la relación existente entre todos, que además son indivisibles y también progresivos, entendiendo que con el propio avance de la sociedad o la transformación de la sociedad, iremos reconociendo otras formas de ejercicio de derechos, así como también el cumplimiento y respeto de los mismos. Bajo el mandato constitucional boliviano, el Estado tiene el deber de promover, proteger y respetar todos los denominados derechos fundamentales, no solo los reconocidos en nuestra Constitución, sino también aquellos que son reconocidos a nivel internacional a través de tratados, acuerdos, convenios y otros que en un plano internacional integran lo que denominamos el bloque de constitucionalidad. Es por eso que eventualmente cualquier ciudadano boliviano que estime conveniente puede recurrir incluso a tribunales internacionales luego de haber agotado las instancias en tribunales nacionales para el respeto de sus derechos fundamentales o de sus derechos humanos. Los derechos que proclama, por lo tanto, la Constitución, nuestra Constitución vigente, la del 2009, es un decálogo o es un listado de derechos enunciativo, pero no limitativo, ya que no serán entendidos como negación de otros derechos que no estuvieran contemplados en el mandato constitucional, pero que sí se hubieran identificado a través de otras disposiciones legales, tanto normas bolivianas como eventualmente normas internacionales. Bajo esa lógica, la clasificación de derechos establecida en la Constitución de nuestro país no determina ningún tipo de jerarquía, bajo la premisa de que existieran derechos que puedan ejercitarse por encima de otros, razón por la cual no se reconoce ningún tipo de superioridad de derechos entre sí, ni tampoco el menosprecio o menoscabo de una categoría de derechos. Todos se integran en un mismo rango o en un mismo nivel de jerarquía y por ende también debidamente protegidos por el mandato constitucional. Bajo esa premisa, se reconoce de la misma forma que los tratados y convenios internacionales, sobre todo aquellos que hubieran sido ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, siguiendo los procedimientos descritos en la propia Constitución y en el mandato que rige a la Asamblea, se reconocen como parte de los derechos humanos y que prohíben la limitación en los estados de excepción, prevaleciendo siempre en el orden interno. Los derechos y deberes, por lo tanto, tanto consagrados en la Constitución como aquellos que se van a definir a través de tratados internacionales de derechos humanos, son ratificados por nuestro país y validados en cuanto a los mecanismos de protección que estos brindan a la población, tanto desde un enfoque individual como desde un enfoque colectivo o social. Ya de manera explícita en la Constitución se va detallando la gama de derechos a los que accedemos en nuestra condición de ciudadanos bolivianos y eventualmente de todas las personas que integren nuestro territorio, como parte de nuestra población que contempla no solo a el nacional boliviano, sino eventualmente a los extranjeros que se encuentren de paso o que se encuentren radicando o con residencia temporal o definitiva en nuestro país. Toda persona, por lo tanto, indistintamente de su origen o de su naturaleza, etnia o cualquier otra forma de clasificación o eventualmente de discriminación, tiene derecho a la vida, a la integridad física, a la integridad psicológica y a la integridad sexual, bajo la premisa de que bajo este concepto nadie podrá ser torturado ni sufrir tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. Además de que en nuestro país ya desde varios años atrás hemos eliminado la circunstancia de la pena de muerte al considerar que la protección de la vida se constituye en uno de los elementos fundamentales o uno de los pilares básicos de la vida en sociedad y del reconocimiento de derechos aparejados a tal circunstancia, razón por la cual en nuestro país no existe la pena de muerte, generando obviamente un arduo debate en lo que concierne a
el castigo por ciertas conductas punibles o conductas reprochables que pueden tenerse dentro de la sociedad. Bajo esa lógica, todas las personas, y en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual, psicológica, tanto en la familia como dentro de la propia sociedad. Hubo una crítica bastante oportuna con relación a la redacción de este artículo por la previsión de haberse explicitado que los aspectos de violencia ejercitada, tanto de violencia física, eventualmente violencia sexual o violencia psicológica o moral, se haya ligado con mayor énfasis a un parámetro de la violencia ejercitada contra la mujer, ¿no? Ya que en todo caso la Constitución debiera predominar un principio de equilibrio sin necesidad de consideraciones específicas o particulares. Sin embargo, también se justificaba el hecho de que en un plano constitucional se vaya a manifestar de forma directa el énfasis que debe dar la propia autoridad o el ejercicio de gobierno dentro de nuestro Estado con relación a la violencia ejercitada respecto a la mujer, sobre todo por el alto volumen de incidencia de este tipo de casos o de este tipo de circunstancias, dentro de las cuales, por ejemplo, Cochabamba tiene los índices más altos o los índices más preocupantes en cuanto a ejercicio de violencia dentro de las diferentes categorías clasificadas. Es más, se habla de una cuarta categoría que puede ser incorporada en el tema de la violencia afectiva, como una forma muy particular del ejercicio de violencia, no solo contra la mujer, sino en general contra la mayor parte de las personas que se pueden ver involucradas en una circunstancia de violencia de esta naturaleza, ya sea propiciada por sus parejas o por sus propios entornos familiares que de una u otra manera denotan el ejercicio de una violencia emocional o una violencia sentimental que está aparejada a sentimientos o acciones de subordinación o incluso que vayan a menospreciar a la propia esencia de las personas. Una discusión bastante interesante en lo que concierne a la forma de violencia afectiva, tomando en cuenta que en algunos casos inclusive no nos percatamos de la incidencia de esta forma de violencia que se materializa a través de ciertos patrones culturales o patrones afectivos, ya sea dentro de la familia o eventualmente en las relaciones de pareja. En todo caso, el Estado, bajo toda previsión, tiene que procurar siempre el determinar o establecer un criterio acorde de protección de los intereses de la población, tanto en el plano individual como en el plano colectivo, para evitar toda forma y expresión de violencia que pudiera propiciarse y que de una u otra manera pues, involucre una serie de consideraciones negativas que en todo caso debieran evitarse permanentemente, ¿no? Por la labor ejercitada de las diferentes autoridades llamadas por ley, pasando por la policía hasta las formas de expresión de la administración pública, sobre todo las de orden municipal, entendiendo que estas son las que se acercan o se encuentran más ligadas al acontecer de la ciudadanía. El Estado, por lo tanto, debe adoptar una serie de medidas para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, sea esta una violencia ejercitada por razones de género o inclusive una violencia bajo un criterio generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, llegar a causar muerte, dolor o sufrimiento, tanto un sufrimiento físico, sexual o psicológico, dentro del ámbito público como en el ámbito privado. Razón por la cual pues, se asume una responsabilidad por parte del Estado con relación a estos hechos, con relación a estas circunstancias, que necesariamente tienen que ser adoptadas desde una posición muy, pero muy importante por parte del Estado. De la misma manera, el artículo 15 de la Constitución determina que ninguna persona puede ser sometida a desaparición forzada por causa o circunstancia alguna.
aspecto que se incorporó precisamente al mandato constitucional en atención al volumen y al crecimiento de casos o al incremento de casos de desapariciones forzadas, ya sea derivadas de trata de personas o trata de blancas, así como también el tráfico de órganos que puede estar lamentablemente aparejado a tal situación. Fuera de otras circunstancias como ser el rapto, el secuestro y otras que involucran una afectación directa de los intereses y de los derechos de la población, así como también los derechos de carácter individual. Bajo ese criterio, ninguna persona, por lo tanto, puede ser sometida a servidumbre o a esclavitud y se prohíbe la trata y tráfico de personas. Como bien sabemos, un enunciado de derecho es solamente un primer paso respecto a los mecanismos de protección. El hecho de que se encuentre contemplado en el mandato constitucional no trae por sí o no apareja de inmediato la circunstancia de que dicho derecho o que dicha salvedad vaya a ser cumplida o vaya a ser ratificada o de alguna manera se busque el mecanismo de protección correspondiente dentro de la labor o la función de la autoridad, ya que si bien se denota o se reconoce en el mandato constitucional, restará todavía el establecimiento de una serie de patrones de conducta o de circunstancias a valorar o a considerar para que el ejercicio de tales derechos sea lo más efectivo posible, ¿no? Por eso no solamente hace falta su enunciado, sino también el respeto por parte de todos los individuos y sobre todo de parte del propio gobernante o de la autoridad. De la misma forma, también se van incorporando otros derechos ya de orden social, ya vinculados a la convivencia pacífica o la satisfacción de necesidades, sobre todo básicas, como es el caso del acceso al agua y a la alimentación. Bajo esta premisa, el artículo 16 de la Constitución reconoce este derecho y además la obligación que se asume por parte del Estado para garantizar una seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población. Circunstancia bastante complicada de alcanzar, no solamente en cuanto a enunciado, sino ya en una determinación práctica. A eso se suma el artículo 17, que plantea que toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. Obviamente este es un enunciado que se concentra más en una lógica de carácter público, sin desconocer el carácter privado de la educación y las diferentes formas de manifestación de este derecho. En todo caso, el artículo 17 ha traído consigo una serie de consideraciones positivas y negativas respecto a los últimos hechos acontecidos en el área educativa en este año, pasando por la circunstancia de la pandemia, la suspensión de las actividades presenciales y también el desarrollo de las actividades virtuales fuera de la serie de impases o de decisiones a veces apresuradas adoptadas por el gobierno, adoptadas por el Ministerio de Educación con relación a todo lo que ha significado este periodo de COVID o este periodo de pandemia respecto al derecho a la educación, sobre todo en el nivel público, en lo que concierne a la educación en un plano de escolaridad en cuanto al bachillerato. Entonces ahí todavía ese es un tema pendiente o es un tema que eventualmente tendrá que ser abordado de mejor forma por parte de las autoridades llamadas por ley para el ejercicio de dichas competencias o para el ejercicio de dichas facultades. Dos aspectos que ya denotan una connotación social respecto al ejercicio de derechos y no solamente de carácter individual. De la misma forma, tenemos el artículo 18 que determina que todas las personas tienen derecho a la salud, que debe interpretarse de forma propicia, por cierto, ¿no? En el sentido de que no porque la Constitución determine que todos tenemos derecho a la salud, ya gozamos de una salud apropiada o de una cobertura de prestación de servicios en el área de salud, pero sí la idea de que eventualmente el Estado procure garantizar la inclusión y el acceso a salud de parte de todas las personas,
sin ningún tipo de discriminación. Bajo ese enfoque es que comúnmente se establecen los mecanismos de cobertura de salud pública, sin desmerecer o sin desconocer las formas de cobertura de salud privada que están sujetas obviamente a las posibilidades económico-financieras de las personas. Este periodo de pandemia nos ha puesto de manifiesto precisamente las diferentes dificultades y limitaciones que lamentablemente se evidencian respecto a la cobertura de salud o respecto a los servicios de salud, que hay una diferencia diametralmente opuesta en algunos casos en términos de costo y calidad de la prestación del servicio, ¿no? Y que el Estado muy poco puede hacer respecto a las diferentes limitaciones en algunos casos, o por lo menos equivoca el camino en cuanto a la determinación de políticas que busquen uniformar dicho criterio. Si bien se podía recibir con cierto recelo, así también con algo de esperanza, el advenimiento de un cambio en el tema de salud, en lo concerniente, por ejemplo, a el seguro universal, del cual se ha hablado bastante hace algunos años, pues que ha traído consigo el reconocimiento de que uno de los mecanismos más sencillos adoptados por el Estado para uniformar el criterio de prestación de salud es trabajar en un tema de reducción de costos y también, lamentablemente, de inversión, en vez de elevar el grado de calidad de la prestación de servicios, ¿no? Que comúnmente es más bien el camino que debiéramos propender o el camino al que debiéramos pues, apuntar para una prestación adecuada de los servicios de salud, que lamentablemente sabemos que son altamente deficientes. Si a eso sumamos los hechos de corrupción, la cosa se complica muchísimo más. El Sistema Único de Salud, al que hace alusión precisamente el mandato constitucional, se caracteriza, en teoría, por ser universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de adjetivos que intentan adornar una prestación de servicio que sabemos es altamente deficiente por las limitaciones, tanto tecnológicas como las limitaciones físicas que todavía podemos evidenciar en lo que involucra la prestación de servicios de esta naturaleza. Si bien se procuró incluir algunos aspectos para mejorar la prestación de servicios de salud, pues algunos de ellos son altamente discutibles o reprochables. Sobre todo, por ejemplo, incluso antes de la pandemia, cuando teníamos el brote de dengue y otras enfermedades tropicales, bajo el amparo de esta suerte de sistema intercultural, el Ministerio de Salud tomó una de las determinaciones más discutidas de los últimos tiempos, antes de la pandemia, obviamente, respecto a la revalorización de las prácticas costumbristas o los usos y costumbres de la denominada medicina natural o de la medicina basada en usos y costumbres indígenas originarios campesinos, que a la fecha son reconocidos e incluso implementados en los centros de tratamiento o en los centros hospitalarios. ¿Qué hizo o qué determinación tomó el Ministerio de Salud al respecto o con relación a esta situación? Cuando se pudo identificar la serie de dificultades endémicas o las enfermedades que estaban presentes en Oriente, sobre todo en la zona, podríamos decir, de conflicto del Tifnis, cuando se tenía la intención de la construcción de la carretera por dicha vía o por dicha zona, el Ministerio de Salud tomó una de las determinaciones más llamativas de los últimos años al enviar brigadas de cobertura de salud, como antes se hacía, no era una circunstancia ajena, pero que en este caso tenían la particularidad de procurar el envío de médicos naturistas o médicos con costumbres ancestrales o procedimientos ancestrales que responden a usos y costumbres de las diferentes etnias. Lo interesante del caso es de que la decisión del Ministerio de Salud se concentró en los médicos naturistas de carácter aymara, cuya experiencia, entre comillas, está condicionada a su contexto, el altiplano, las tierras altas, y que cuando ingresaron a Oriente, sobre todo para dar cobertura a los servicios de salud o las necesidades de salud
de los habitantes del Tifni, sobre todo, que se veían aquejados por el dengue y otras enfermedades parasitarias y otras enfermedades tropicales, surgió una circunstancia bien llamativa, porque a la semana de haber enviado las cuadrillas de cobertura de salud, tuvieron que auxiliarlas y prácticamente rescatarlas del monte, primero porque no tenían una comprensión adecuada del entorno al que se enfrentaban, y segundo que terminaron enfermándose de paludismo, dengue y otras enfermedades tropicales a las que obviamente su organismo no estaba preparado o no estaba de alguna manera pues, eh, con la cobertura de anticuerpos correspondiente, como acontece, por ejemplo, con los habitantes de la misma zona, no los habitantes de Oriente. Y esto demostró que esta suerte de revalorización a la que atendía el Ministerio de Salud bajo el discurso del gobierno anterior, o del gobierno anterior al de Jenny Áñez, el gobierno del MAS, pues respondía más a un criterio discursivo que a una realidad fáctica en particular, razón por la cual dichos médicos naturistas o médicos ancestrales terminaron siendo severamente afectados por enfermedades que ni siquiera conocían o comprendían, ¿no? Demostrando eventualmente una suerte de fiasco con relación a la política asumida por el Ministerio de Salud bajo ese criterio intracultural o intercultural que se pretendía reconocer o ejercitar. De la misma forma, el mandato constitucional plantea que el derecho a la salud y los servicios de salud debieran estar necesariamente fundados o basados en los principios de solidaridad, eficiencia, corresponsabilidad y que se desarrolle a través de una serie de lineamientos y políticas públicas que son implementadas en todos los niveles de gobierno, desde las decisiones centrales originadas en el Ministerio de Salud en cuanto a lo que concierne el gobierno central o el gobierno nacional y la articulación que debe propiciarse a través de gobierno departamental o gobierno municipal, y excepcionalmente las formas de gobierno indígena originaria campesinas, respecto a la cobertura de servicios de salud. Ahora, si bien es evidente de que tenemos una serie de políticas públicas en el sector salud, estas todavía adolecen de una grave falencia. Y la falencia principal de los servicios de salud en nuestro país, circunstancia que lamentablemente ha puesto muy de manifiesto el tema del COVID o la pandemia, es el tema infraestructura. Ya que si bien podemos contar eventualmente con profesional altamente capacitado, atravesamos con la severa dificultad de que dicho personal poco o nada puede hacer respecto a las limitaciones de infraestructura, medios, insumos y equipos requeridos para el desarrollo de su actividad cotidiana o del soporte a las necesidades de salud de la población. Razón por la cual esto termina siendo uno de los principales males que aqueja al ejercicio de las competencias gubernamentales, tanto nacional, departamental como municipal, con relación a dicho factor. Precisamente, el COVID ha puesto muy de manifiesto este aspecto, revelando la situación, la precaria situación de los servicios de cobertura de salud en nuestro país. También tenemos otro de los derechos que se enuncia y se incorpora al mandato constitucional, a diferencia de la reforma constitucional del 2004. En el 2009 se incorpora el derecho de toda persona a un hábitat y vivienda adecuada, que además procure dignificar la vida familiar y la vida comunitaria. Nuevamente, la distancia entre el enunciado de un derecho y la circunstancia fáctica aparejada al mismo. El que la Constitución manifieste que toda persona tiene derecho a vivienda no implica per se que todas las personas dentro de la población gocen de vivienda, ¿no? Porque sabemos muy bien que en el tema de vivienda entra en juego una discusión bastante oportuna. Si hablamos de una vivienda propia o si hablamos del ejercicio de derechos relacionados a la posibilidad de acceso a vivienda proporcionada por terceros, ¿no? A través de alquileres,
a través de cesiones o permisos de uso, ¿no? Y las diferentes formas que se reconocen en nuestro país para el ejercicio de un derecho a vivienda. Este aspecto, además, se coteja luego con un ámbito financiero, porque en aplicación de dicho mandato se establecen una serie de cambios en cuanto a la determinación de tasas para el acceso a créditos de vivienda en los denominados proyectos o programas de vivienda social, o en la determinación de tasas para créditos de esta misma naturaleza, ¿no? Que responden a una suerte de determinación efectivizada por parte del Estado con relación a el acceso a créditos para poder pagar lo que involucra la construcción o adquisición de una vivienda propia, ¿no? Que en gran medida se encuentra plasmada precisamente en el mandato del artículo 19, cuando se hace alusión que el Estado, en todos sus niveles de gobierno, debe siempre promover planes de vivienda de interés social mediante sistemas adecuados de financiamiento, que generalmente recaen en el sector financiero privado, porque el Estado no puede dar cobertura a todas las necesidades por sí solo, donde debe aplicarse además un principio de solidaridad y equidad, bajo la convicción de que en este caso lo que se busca es dar cobertura a una serie de derechos que atañen a el grueso de la población en términos de acceso a financiamiento para vivienda. Estos planes comúnmente se destinan a familias de escasos recursos o grupos menos favorecidos o que se encuentran en el área rural. Eso ha dado lugar precisamente a que se terminen plasmando una serie de programas de financiamiento y programas de construcción para dar cobertura a dichas necesidades, los que lamentablemente, como en otras circunstancias, también se vincularon a hechos de corrupción que terminaron tergiversando el ejercicio de este derecho y las atribuciones o competencias que se emanaban del mismo, ¿no? Situación que hasta la fecha todavía se puede evidenciar y que se tienen bajo observación o revisión para la constatación de hechos de corrupción. Lo innegable es de que el ejercicio de este derecho ha tenido repercusiones no solo en un plano de reconocimientos de libertades y derechos en sí, sino también de afectación del propio sistema financiero, ya que con la determinación de tasas para los créditos de vivienda o para los programas de vivienda social, las tasas de interés que deben pagarse respecto a la aplicación de derechos o al ejercicio de este derecho ha traído consigo una suerte de cambios en nuestro propio sistema financiero, donde se termina castigando a aquellas personas que sí tienen la capacidad de pago, bajo el entendido de que por la determinación gubernamental se debieran aprobar créditos de vivienda o créditos de esta naturaleza junto a los créditos productivos, donde no siempre se hace la verificación de si se cuenta o no con la garantía suficiente para la devolución de dichos créditos, ¿no? Una circunstancia que en gran medida también ha tenido su repercusión en un plano económico financiero. De la misma forma, se alega que toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos, concretamente la cobertura de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, servicio postal y telecomunicaciones, que implícitamente también iría aparejado al derecho al acceso a tecnología o el acceso a Internet, que también este periodo de pandemia y cuarentena ha puesto muy de manifiesto en cuanto a las debilidades estructurales que tenemos en la cobertura de servicios. Es responsabilidad del Estado, de acuerdo al mandato del artículo 20, en todos los niveles de gobierno, gobierno nacional, departamental, municipal, regional e incluso indígena, originario, campesino, que se verifique la provisión de servicios básicos a través de entidades públicas o eventualmente entidades mixtas con participación pública y privada, cooperativas o también entidades de carácter comunitario, haciendo alusión a la organización de pueblos indígenas o comunidades campesinas.
En todo caso, cuando se trata de la provisión de electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones, el servicio puede establecerse en coordinación con la empresa privada mediante la suscripción de contratos de prestación, entendiendo que dichos servicios son, entre comillas, servicios exclusivos o privativos de parte del Estado, pero que en gran medida requiere de la participación privada para su extensión o para la cobertura apropiada. Bajo esa lógica, la provisión de servicios públicos, de acuerdo al mandato constitucional, debiera responder necesariamente a criterios de universalidad, en el sentido de que la cobertura sea para todos, responsabilidad, para que la cobertura sea permanente, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia y eficacia, además de contar con tarifas equitativas y una cobertura necesaria. En el tema, por ejemplo, de cobertura de servicios básicos de agua potable, acá en nuestra ciudad, sabemos que es uno de los temas más deficientes en cuanto a servicios, existiendo zonas o el propio centro mismo de la ciudad donde la cobertura de agua potable es insuficiente. Esto en gran medida por la propia la falencia o la falta de planificación efectiva que pueda identificar las necesidades o los flujos requeridos para dicha cobertura y que lamentablemente no fueron identificados en su momento. Además de que no se llevaron a cabo en el tiempo preciso los trabajos de prospección o los trabajos para ampliar dicha cobertura. Situación que, a diferencia de lo que acontecía en Cochabamba, en La Paz y en Santa Cruz se tenía un tratamiento muy particular y muy distinto. Pero poco a poco la circunstancia va cambiando. Actualmente La Paz ya comienza a atravesar las mismas dificultades que nosotros tenemos acá en Cochabamba en cuanto a la cobertura de agua potable. En todo caso, la posición que se asuma por parte del Estado no solo debe ir orientada a la determinación de tarifas, ya sea para las tarifas equitativas o cobertura adecuada o necesaria, sino también los otros criterios establecidos, ¿no? Que muchas veces pues, terminan siendo circunstancias totalmente desapegadas a la situación real, porque no podemos hablar de calidad y continuidad o eficiencia cuando sencillamente el servicio denota una falta de continuidad en sí o de cobertura, razón por la cual es uno de los temas pendientes para el Estado. De la misma forma, se entiende que la provisión de estos servicios tenga que ir aparejada eventualmente a la posición asumida por la propia población, razón por la cual se incorpora dentro del ejercicio o reconocimiento de este derecho a que estas cualidades o principios identificados vayan a ser verificados por la participación y control social de la población. En ese sentido, el acceso al agua, el acceso al alcantarillado, se constituyen dentro de los servicios básicos en aquellos caracterizados como fundamentales y propios de los derechos humanos, razón por la cual el mandato constitucional plantea que no puedan ser objeto ni de concesión ni de privatización, ni mucho menos el hecho de que se restrinjan en cuanto a su cobertura, y se encuentran sujetos a regímenes de licencias y registros conforme a las disposiciones legales vigentes. Sin embargo, esta situación puede derivar en un tratamiento dispar o en un tratamiento a veces inadecuado por parte del propio Estado, que si bien sabemos que dichos derechos son inherentes a la vida, ya que la falta de agua, la falta de acceso al agua y eventualmente también al alcantarillado en cuanto a lo que involucra un régimen sanitario, pues puede comprometer la propia existencia de la persona y afectar la otra gama de derechos. De ahí es que entendemos que estos derechos, los denominados derechos humanos, son interdependientes, ya que una afectación al derecho al agua puede tener repercusión en un derecho a la vida, en un derecho a la salud, incluso en un derecho a la educación y otros factores que se constituyen en elementos básicos o consideraciones básicas de la vida en sociedad. Ahora, respecto a su provisión, sabemos muy bien que entre 1980, 1990 y en el año 2000 inclusive,
con pequeñas referencias anteriores y posteriores, esta prestación de servicios ha estado comúnmente aparejada a servicios privados y eventualmente concesionados por el Estado. En aplicación del mandato constitucional, esos servicios privados eventualmente debieran desaparecer y ser sustituidos por servicios públicos, servicios prestados por el Estado de forma directa o mínimamente mixta, con lo que denota una participación tanto pública como eventualmente privada. Bajo esa lógica se crearon las denominadas EPSAs, las Empresas Públicas de Saneamiento y Agua Potable, bajo la premisa de que este tipo de entidades debieran regular todo lo que involucra la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado para el ámbito de salubridad. Sin embargo, con el paso de los años, las EPSAs han perdido un poco su esencia y se han convertido simplemente en una suerte de oficina recaudadora que lo que busca es la imposición de multas o la determinación de reglamentos para el uso del agua, a pesar de que ésta se encuentre determinada por otros usos y costumbres o eventualmente por otros mandatos normativos, lo que en gran medida ha tergiversado o ha afectado la esencia en la cual se comprendía la labor del Estado en cuanto a el servicio de agua potable y de alcantarillado, un servicio de carácter fundamental y que se incorpora dentro del listado de derechos humanos según nuestra Constitución. En el otro extremo tenemos a los denominados deberes fundamentales, que todavía no los vamos a abordar porque vamos a concentrarnos brevemente en los denominados derechos fundamentales, que no son solo los que hemos indicado, ya que eventualmente la Constitución todavía determina otras categorías de derechos a partir del artículo 21 y siguientes de la Constitución, hasta el apartado del capítulo de deberes fundamentales. En ese sentido, hay un listado exhaustivo, pero no limitativo, de derechos que han sido reconocidos o incorporados en el mandato constitucional. Derechos que eventualmente responden a diferentes circunstancias, ya no solo de orden privado o individual, sino también de orden colectivo y desde un enfoque público. ¿En qué va a consistir el trabajo que vamos a efectuar a continuación? Partiendo del reconocimiento de los derechos enunciados y con la revisión también de los otros derechos que se encuentran plasmados en la Constitución, quisiera que pudieran identificar si eventualmente en un plano individual o si están de acuerdo en un tema de consenso de grupo, si pudiéramos identificar dentro de ese listado de derechos algunos que pudieran ser prescindidos, derechos que podríamos aceptar no tenerlos para mejorar el ejercicio de otros derechos, si es que esto fuera posible, ¿no? Y que presenten los argumentos en ese sentido, ¿no? ¿Qué tipo de derechos consideran fueren renunciables o derechos que eventualmente no adquieren esa categoría de ser fundamentales dentro del listado o dentro de la determinación establecida en el mandato constitucional? Para ello, lo que vamos a hacer es dividir el curso. Actualmente tengo 26 participantes en sala. Lo que vamos a hacer es dividirnos entre, vamos a crear unos 5 grupos de 5 estudiantes cada grupo, habrá uno de 6, para que se pueda trabajar este aspecto. Primero, individualmente, bajo el reconocimiento de qué tipo de derecho de los listados, desde el artículo 13 hasta el artículo 20, y eventualmente el resto de los derechos contemplados en la Constitución. Para ello les voy a habilitar el enlace de la Constitución en plataforma UPB, para que ustedes puedan ver el listado de los otros derechos que tenemos previstos en el mandato constitucional, y que de acuerdo a su opinión, cuál de ellos, ya sea una opinión individual o una opinión de consenso, de grupo, cuáles de ellos pudieran ser derechos transigibles o derechos que se puedan renunciar a estos para el beneficio del ejercicio de otros derechos. Bajo esa premisa, entonces, voy a crear las salas divididas. Permítame un instante que lo hago. Y les voy a otorgar un lapso de tiempo para dicha valoración. Vencido ese lapso de tiempo, vamos a presentar nuestros resultados
en consideración a una plenaria de todo el curso, ¿no? Volviendo a esta sala principal. Vamos a crear entonces las 5 salas y con el objetivo de que podamos pues ya ir articulando eventualmente grupos. Por ahora vamos a gestarlos de forma automática, de manera aleatoria. Ya después, para el desarrollo de otras actividades un poco más complejas o más largas, ya voy a permitir de que puedan asignar ustedes la conformación de grupos y la podamos ratificar en el momento de creación de las salas. Ya están creadas las salas, estoy poniendo precisamente el lapso de tiempo, van a disponer de unos 30 minutos para dicha valoración, reitero, en relación a los artículos previstos en esta presentación, del artículo 13 al artículo 20, y además los otros derechos que se encuentran enunciados en el mandato constitucional, que de la misma forma se los habilito en un instante en plataforma UPB. Va a estar bajo el archivo denominado Constitución Política del Estado. Ya están todas las salas creadas. Por favor, les pediría que puedan adscribirse a cada uno de los grupos. Vamos revisando un listado de derechos. Enseguida les habilito el archivo en plataforma. Muy bien, retornamos entonces a la sala principal. Ya tenemos la participación que se ha efectuado por grupos. En el caso de que no hayan culminado todavía la valoración, no se preocupen, van a poder hacerlo hasta el día de mañana. La intención de esta sesión plenaria o esta sesión conjunta es precisamente que podamos valorar algunas circunstancias de lo que involucraría la renuncia a una serie de derechos o eventualmente también las modificaciones que podrían operarse con relación al enunciado de estos, ¿no? Como resultado de una valoración o ponderación respecto a lo que se prevé o se plantea en el mandato constitucional. La consulta va directo a cada uno de los grupos, quien desee puede hacer uso de la palabra, bajo la premisa de si resultó sencillo el poder identificar algún derecho a renunciar o algún derecho al que ustedes eventualmente podrían renunciar porque consideran no es una circunstancia que comprometería el ejercicio de otros derechos o pues sencillamente no involucraría una afectación a sus intereses. ¿Fue posible o les dificultó el que puedan identificar alguna gama de derechos o uno en particular al que pudieran renunciar? Adelante, Ángela. Gracias, Lice. Dentro de lo que ha sido mi grupo, si bien a un principio hemos tenido como que bueno, en lo personal yo no podía terminar de entender, pero más bien ellos me han explicado, nos hemos dado cuenta que más que quitar o llegar a presidir de un derecho, sería el estado de profundizar los que están débiles dentro del país actualmente, tanto ser como educación u otros, ¿no? Porque dentro de lo que serían los primeros artículos, como dice el título dentro de la misma Constitución, son derechos fundamentales que creo que han sido bastante minuciosos al momento de escogerlos. Perfecto. Muy bien, voy a dar el curso todavía a algunas 2 o 3 participaciones antes de que yo también pueda hacer mi apreciación al respecto. Podemos continuar. ¿Quién, otro de los grupos que desea hacer uso de la palabra? ¿Tenemos alguno de los integrantes de los otros grupos que quisieran complementar? Por ejemplo, en el grupo 2 podría ser Eddie, podría ser Gabriel, Natalia o Ricardo.
Lo mismo. Licen, Adelante, Gabriel. había un artículo, creo que era el artículo 42, que más hablaba sobre los derechos de los indígenas y cosas así. Había una parte que hablaba sobre medicina tradicional y decía promover, respetar, garantizar el respeto del uso de la medicina tradicional. Y creo que esa parte de promover es un poco, yo no estoy de acuerdo con eso, está bien respetarla, pero promover la medicina tradicional es un poco peligroso comparado a promover la medicina moderna, creo yo. Ya, perfecto. Gracias, Gabriel. Vamos con el equipo 3. Cualquiera de los integrantes del equipo. Puede ser Estefanía, Jairo, Kevin o Lu. Bueno, licenciado, a nosotros se nos ha hecho súper fácil identificar, o sea, más o menos cuál, por así decirlo, eliminarlo, que ha sido el artículo 16, que es donde, o sea, te habla sobre el derecho del agua y la alimentación hacia la población, en donde el artículo 20 ya te está dando a decir, ¿no? Te está de los servicios básicos que tienen que tener acceso todos los de la población, ¿no? Ya. Eso nos ha parecido que debería que no debería ser un artículo más. Y en el 19, de que igual manera en el artículo 20, con esto de los servicios básicos, te da a entender que ya tienen un derecho igual de hábitat, obviamente, y que en el artículo 19 solo te está hablando de eso, ¿no? Del derecho de hábitat y de vivienda adecuada. Entonces, para nosotros, en el artículo 20 se resume todo eso, ¿no? Que en el artículo 19 y 16. Lu, gracias. De nada. Vamos con el equipo 4. Puede ser Adriana, Hans, María Fernanda o Maffer o Pablo, cualquiera que lo esté nombrado. Ya, para mi grupo, personalmente también lo vi que no nos fue fácil encontrar un artículo que esté, digamos, sobrante o que pueda ser omitido. La mayoría de los que leímos desde el 15 hasta el 21, hasta el 20, estaban bastante bien estructurados, tal vez un poco más detallados, se podría decir. Solamente que era un poquito difícil de entender unos cuantos de esos, como el de la salud. Ya. Y el de y algunos también donde el gobierno tenía la obligación de dar, por ejemplo, esto de la alimentación y los servicios básicos, que también se podían hacer ayudar con las empresas privadas. Yo creo que eso también podría ser un poquito más dependiente de las privadas en ese sentido, ¿no? Una opinión. Perfecto, Hans, gracias. A ver, vamos por una premisa elemental que varios de los grupos han podido identificar desde la primera apreciación o las otras apreciaciones que ha habido. Por algo se denominan como derechos fundamentales, ¿no? Los que se encuentran previstos en nuestro mandato constitucional del artículo 13 a el artículo 20 denotan sobre todo ese reconocimiento que no solo se ha hecho en nuestro país, sino que se reconoce en un plano internacional, ya que en gran medida, salvo algunas modificaciones o apreciaciones específicas que se manejan en nuestra Constitución, se constituyen en derechos que han sido reconocidos a través de tratados, acuerdos y convenios, que no por el hecho de que sean reiterativos, ahí sí coincido, pues significa que tengan una mejor o mayor protección, pero sí por lo menos el hecho de que sean reconocidos como parte integrante de las circunstancias que denotan el orden que debiera primar o que debiera predominar en nuestro país, por lo menos en el reconocimiento de una serie de derechos. No es sencillo el renunciar a un derecho en particular o por lo menos restarle importancia o restarle fuerza, porque si eventualmente desde un punto de vista individual un derecho en sí pudiera no tener relevancia o pudiera no significarnos algún grado de interés en particular, eso no inhibe que otras personas le puedan reconocer un grado de interés o que puedan establecer algún criterio de validez. Es cierto que puede establecerse una serie de condiciones debatibles, discutibles en el reconocimiento de derechos,
pero la gran mayoría de los que se encuentran plasmados en nuestro mandato constitucional responden en sí a determinaciones incluso de orden internacional, ¿no? Sobre todo los denominados derechos fundamentales, porque básicamente lo que se ha hecho es recoger o reconocer los derechos que han sido enunciados o los derechos que han sido reconocidos a través de tratados, acuerdos y convenios, que indistintamente de nuestro origen o nacionalidad o eventualmente del lugar donde nos encontremos, son derechos que nos van a acompañar de manera permanente, ¿no? Y que se establecen diferentes mecanismos tanto para su reconocimiento como para su ejercicio de manera particular, así como los mecanismos de garantía establecidos comúnmente en los diferentes países, ¿no? Para el respeto de estos derechos. Es interesante además cómo plantean dos de los grupos la posibilidad de no llegar a un tema de alterar en sí la esencia de un derecho, sino modificarlo, contemplarlo de mejor manera o que se abarque de mejor manera. Ya, diferenciando lo que se manifiesta también en el sentido de que hay derechos que se los puede reconocer y a la vez respetar, pero no necesariamente anteponerlos o no necesariamente establecerles algún criterio de jerarquía. Que esto de pronto sí ha generado un poco de discusión en el momento de la redacción de la propia Constitución, que si bien de manera explícita en el mandato constitucional no se establece un rango o un criterio de jerarquía, en la práctica sí se pretende eventualmente cierta jerarquización de derechos, bajo el reconocimiento de que alguno pudiera estar por encima del resto o por encima de otros, circunstancia que bien sabemos desde el punto de vista teórico, así como también del propio mandato constitucional, no debiera ocurrir, o por lo menos no debiera reconocerse. Sin embargo, en un plano fáctico, tal circunstancia cambia. Si bien desde un punto de vista normativo y desde el punto de vista de la respuesta de la autoridad con relación a los derechos, estos siempre tienen que trabajarse en conjunto, de manera interdependiente. O sea, una modificación o alteración de un derecho, quierase o no, afecta a el ejercicio o el reconocimiento o la validez de los otros derechos. Y esto se justifica sobre todo desde un punto de vista fáctico. Por ejemplo, a una población que está severamente golpeada por la falta de acceso a recursos, la falta de provisión de servicios básicos, poco o nada le estará importando o poco o nada le interesará alguna gama de derechos en particular, como por ejemplo uno de los citados referidos a la medicina natural o la medicina basada en ascendientes culturales pues algunos otros aspectos que se pudieran tomar en cuenta respecto a ella. ¿Por qué? Porque les interesa una cobertura más específica, una cobertura real en cuanto a la provisión de servicios básicos o servicios públicos. A diferencia de una población que ya tiene aparejada toda la gama de servicios públicos, ya sean administrados por el Estado o administrados por el sector privado, razón por la cual pues le interesarán eventualmente otros derechos, ¿no? Pero necesariamente tiene que haber una suerte de interdependencia entre ellos. En algunos casos es una interdependencia muy, pero muy sutil, que a veces hasta se nos dificulta poder identificar o poder precisarla, pero en otros casos es una interdependencia o relación bastante fuerte, sobre todo en lo que denotan los derechos de orden fundamental. Si bien nos pareciera reiterativo el hecho de que se enuncie, por ejemplo, el derecho al agua como parte integrante del mandato constitucional y se lo ratifique en lo que concierne a los derechos relacionados a servicios básicos para la provisión del agua potable, no denota la salvedad de que se agote solamente en esa circunstancia, ya que ese derecho, el derecho al agua, también tiene que ir aparejado a otros aspectos que puedan servir como mecanismos de garantía para la prosecución de ese derecho o el ejercicio de ese derecho. Porque, por ejemplo, si más allá del enunciado de los derechos previstos en la Constitución, entre ellos inclusive el derecho al trabajo, los derechos de la niñez, los derechos de los adultos mayores, derechos de pueblos indígenas y otras circunstancias que se encuentran plasmadas en nuestro mandato constitucional, fueren insuficientes o llegarían a ser poco prácticas si no se diera cobertura
a otros aspectos incluso de estructura y de funcionamiento del propio Estado. Porque ¿de qué sirve, por ejemplo, que se enuncie de manera puntual, de manera oportuna, la gama de derechos a los cuales podemos acceder como ciudadanos, como habitantes del país, si no contamos con los mecanismos y garantías para que ese derecho pueda ser efectivo? O sea, de nada sirve, por ejemplo, el enunciado constitucional de que tenemos derecho al agua si la administración pública no propicia los escenarios posibles, ya sea solos o en coordinación con el sector privado, para que dicho derecho pueda ser efectivo y que de una u otra manera se materialice de forma concreta. Esto lo evidenciamos bastante más allá del tema de servicios básicos, más allá del agua, en el tema educativo, en el tema de educación. Y precisamente este periodo que nos ha tocado vivir como sociedad y eventualmente como humanidad en general, refiriéndonos no solo a lo que acontece en nuestro país, sino a lo que acontece en el mundo, ha puesto de manifiesto ciertas debilidades estructurales que, más allá del enunciado de derechos, comprometen su ejercicio. Porque prácticamente en todas las locaciones del mundo se reconoce ese derecho a la educación, ese derecho a la salud y otras circunstancias similares a lo que se plantea en el mandato constitucional boliviano. Pero cuando ya las cruzamos con la cobertura, con el tema de infraestructura, la cosa se pone bastante complicada. Ya lo era antes, inclusive, de la propia pandemia, mucho más ahora. Para ello, para ejemplificar o clarificar este aspecto, les voy a comentar brevemente de un lugar olvidado en el país, a menos que se tenga la suerte de que alguno de ustedes lo conozca, siempre y cuando fuere alguno de ustedes de Potosí o tenga parientes en Potosí. ¿Alguno de ustedes conoce la región de Charcamarcaví? Yo conozco, Lice. ¿Conoces Charcamarcaví? Ah, qué bueno. Es frontera Cochabamba con Potosí, ¿no? Es una región bastante llamativa, dicho sea de paso, que se encuentra, en realidad es un pequeño cantoncito, una suerte de villorrio, que se encuentra cerca de las orillas del Caime, ¿no? El río que es la división natural entre Cochabamba y Potosí. En este caso, la región de Charcamarcaví se constituye en un pequeño villorrio que no sobrepasa de unas 50, exagerando 70 familias, salvo que haya crecido un poco desde la última vez que estuve por allá, y que se convierte todavía en un paraje, podríamos decir, olvidado en el tiempo. Tanto es así de que en Charcamarcaví todavía sigue operando el trueque. El dinero o el papel moneda que nosotros utilizamos de forma pues, constante y permanente acá en la ciudad o en las ciudades capitales o en las ciudades intermedias, tiene muy poca relevancia dentro de lo que acontece en la región de Charcamarcaví. Una región muy particular de nuestro país que de la misma manera que otras regiones alejadas, regiones fronterizas y otras, pues tienen muchos aspectos en común. Con la salvedad de que Charcamarcaví en realidad es una región fronteriza entre departamentos, no se encuentra en la frontera del país, como acontece con otras regiones. Tomando en cuenta el derecho a la educación, tengo una anécdota de Charcamarcaví bastante llamativa y que me marcó a mí y a mi familia en general, respecto a una ocasión que tuvimos de visita al pueblo, era el pueblo de mi abuelo, del norte potosino, y cuando fuimos para la ceremonia, cuando mi abuelo había fallecido, quisieron hacerle una ceremonia en base a sus usos y costumbres. Estando en el pueblo, recuerdo que me levanté como a las 5 de la mañana, 5 y media de la mañana, era día de semana, y me llama la atención de que veo una romería de niños, exagerando unos 20, 22 niños, exagerando, de diferentes edades, todos ellos con su guardapolvo blanco. Le digo, qué raro, o sea, las escuelas comúnmente abren como a las 7 y media, 8 de la mañana, no a las 5 y media de la mañana. Y el corregidor que estaba en compañía mía, pues en un momento que ya me había levantado, estábamos en su casa,
me encontraba en la puerta de su casa viendo un poco el paisaje. Ahí fue que me topé con esa imagen, ¿no? De los niños que salían de las diferentes casas y en fila comenzaban a ir, supongo, con destino a su escuela. Y le pregunto a Néstor, al corregidor, ¿por qué ocurre esto? Son las 5:30 de la mañana. Me dice, en su escuela queda 2 horas de caminata entre cerro y cerro, porque tienen que abandonar el pueblo, tienen que salir de Charcamarcaví para llegar a Arampampa, donde efectivamente sí hay una escuela. Una escuela en la que la infraestructura es todavía insuficiente, razón por la cual muchos de ellos se llevan incluso hasta sus propios taburetes para que puedan tener donde sentarse y presenciar la clase y ser educados. Realmente fue una de las anécdotas o una de las circunstancias que tuvimos que atravesar como familia y que tuve, que la vi de forma directa, que me marcó bastante respecto a esa singularidad del enunciado del derecho a la educación, pero cómo lamentablemente ya en un plano fáctico, en un plano de infraestructura y cobertura, termina en eso. O sea, si yo le digo a familias en Charcamarcaví de que todos sus hijos tienen el derecho a la educación, lo más probable de que una de las respuestas categóricas que recibiríamos fuere, ¿y por qué no tenemos escuela aquí en Charcamarcaví? ¿Por qué nuestros hijos tienen que trasladarse todavía cerca de 2 horas de caminata de cerro y cerro? Claro, 2 horas por la costumbre que tienen ellos. Yo intenté hacer ese recorrido y tardé como 3 horas y media, casi 4 horas, y terminé totalmente extenuado llegando hasta Arampampa. Sin ir lejos, la subida de la misma ribera del Caine hasta lo que es el pueblito, pues fue algo bastante agotador para que nos ponga en perspectiva todas las circunstancias que ello denota. Y hablando de agua potable, también en el caso de Charcamarcaví, la única pileta pública, porque en las casas no existe alcantarillado, no existe red de agua potable como tenemos en la ciudad, es una pileta que fue construida con el apoyo y la cooperación de la GTZ, de la cooperación alemana. Lo mismo que la pista de aterrizaje, que es la otra vía de acceso al pueblo, cuando hay alguna emergencia sobre todo, para poder transportar o trasladar a algún accidentado o cosas por el estilo. Lo que nos denota que a lo largo y ancho del país, el enunciado de derechos que tenemos en nuestra Constitución nos refleja una realidad, pero la circunstancia fáctica, ya en lo que concierne al ejercicio de esos derechos, nos muestra otra faceta. Esa es un poco la experiencia de Charcamarcaví y qué sorpresa que alguien del curso sí tenga noción de la existencia de este pequeño pobladito. Si somos algo infidentes, quisiéramos que nos comentes cuál tu experiencia respecto a Charcamarcaví, estimada Ángela. Yo fui hace como 3 años, Ya. pero fuimos, porque yo viajo normalmente todas las vacaciones a Potosí, siempre es como costumbre. Uh-huh. Y yo no sabía, mi prima me comentaba de que era un pueblito así muy, muy bonito, pero también era muy triste, y yo siempre tenía la curiosidad. Entonces, con un grupo de personas que tenía como un grupo mi tía, Ya. fuimos o sea, llevando material escolar justamente y también medicinas, porque como el pueblo es un poco alejado de todo, Sí. no suele llegar mucho, tanto material escolar, casi nada, y mucho menos medicina ni atención de salud. Cero en realidad. Entonces, yo cuando fui pensé sinceramente que estaban exagerando. La verdad no, yo dije, va, está exagerando, es imposible. Porque más que todo, como dice, está justo en plena frontera entre Cocha y Potosí. Exacto. Entonces, existe bastante movilidad supuestamente. Cuando yo fui a ir, literalmente yo me puse a llorar porque no podía creerlo, la No se verdad. cree. Sí, no se cree. Es un páramo olvidado en el tiempo, básicamente. ¿No? Sí, Para más o menos hacerles una idea, yo siempre hago una pequeña analogía, no es a esa magnitud, pero si vieron la película Gladiador, cuando el protagonista muere y se encuentra con su familia, ese páramo y con las flores a los costados,
La entrada al pueblo es muy parecida, ¿no? Con un arco de flores de tipa, es una flor muy característica de la zona, una flor amarilla, de un amarillo intenso, y que dependiendo la temporada en la que uno va, porque después, cuando es temporada fría, pues es bastante árido, pues ahí se nota lo olvidado del lugar, ¿no? Lo postergado en el tiempo. Es como una suerte de retorno a la Edad Media. Algo de los elementos que se quedaron grabados en mi memoria también de la última vez que fui a Charcamarcaví, y la primera vez también que fui, cuando era niño inclusive, fue el llamado para el horno de pan, o el horno en realidad. O sea, cada cierto trecho en las casas hay hornos de barro, ¿no? No todas las casas cuentan con hornos de barro, aunque algunas sí. ¿Eso qué implica? Que cuando uno de los comunarios enciende su horno, no lo hace solo para beneficio de ese comunario, sino que lo hace para beneficio de toda la comunidad. ¿Y cómo te enteras? Sale a la calle, a la puerta de su casa, en realidad, bueno, vamos a hablar de calle como tal, por lo menos en el sentido ortodoxo, y comienza a tocar un triángulo o cualquier fierro o a demostrar a través de un sonido, que generalmente es el de dos fierros golpeándose o una campana, para que el resto de la población se dé cuenta de que ha encendido el horno y salgan con sus bandejas de pan, ¿no? Pan ya preparado para meterlo al horno. Y de esta manera existe ese criterio comunal. Circunstancia que, por ejemplo, acá en la ciudad no vemos. Una situación que te pone en otro plano, en otra perspectiva, el ejercicio de derechos, cuando también la presencia del propio Estado. Es uno de los sitios o de los lugares extremos, que estoy de seguro que no es el único en el país, pero que sí nos muestra una realidad muy, pero muy particular o muy distinta a lo que estamos acostumbrados o que conocemos bajo el esquema del enunciado de derechos y la posición asumida por el Estado respecto a estos. Me parecía oportuno ponerlo de manifiesto, y qué grata sorpresa el tener conocimiento de que también alguien del curso tuvo la oportunidad de conocer y apreciar las diferentes limitaciones y dificultades que todavía se atraviesan aún en nuestros días en el caso de Charcamarcaví. Perfecto, chicos, con eso culminamos entonces la sesión programada para el día de hoy. La valoración que han hecho por grupos o eventualmente de forma individual, como gusten, la van a poder plasmar en un pequeño documento y la van a subir a plataforma UPB. Voy a habilitarlo como parte de las actividades asíncronas que vamos a ir desarrollando. Algunas de ellas referidas a lecturas. Ya han participado muchos, o varios, perdón, en lo que denota la lectura sobre el Estado plurinacional, y ahora complementaríamos con esta valoración de derechos para ver si eventualmente existieran argumentos para desestimar alguno de los derechos plasmados en el mandato constitucional. Con eso culminamos la sesión de clase programada para el día de hoy y nos reencontramos mañana. Gracias a todos. Hasta mañana, Hasta Licen. luego, Licen. Hasta mañana, Licen. Licen, disculpe, quería hacerle una consulta. Dime, Fer. Los videos que usted graba, ¿los va a subir a plataforma o ya no hay esa posibilidad? Sí, los voy a subir todos, no te preocupes. No lo pude hacer el fin de semana porque estuve con un problema de la conexión a internet, pero ya como la he solucionado, pues esta noche estimo que voy a subir los primeros videos de la semana pasada, y también ya voy a ir alistando los videos de ayer y de hoy día. Ya, muchas gracias, Licen. Y una pregunta más, ¿cuándo es el día del examen? Inicialmente estaba programada para el día viernes,